Buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos aquí en un programa que a nuestro presidente, desde aquí le mandamos un saludo, ¿verdad? Un saludo con un abrazo allá a Brasil, porque él naturalmente quiere y ama todos los programas, todos los actos que se ponen aquí, pero esto es por aquello, como decía yo antes, que quizá por deformación profesional, como en red a lo de educación y salud, pues por aquello de la educación, a estos les tiene un cariño casi como si fuesen hijos, estos actos. Y hoy seguro que está muy pendiente de lo que aquí suceda. Luego, como le va a llegar a través de la web, porque se está grabando, así que no podemos decir tacos, tenemos que tener cuidado. No los decimos, ¿verdad? No los decimos. Bien. Bueno, los que ya lo conocen, pues esto es el Centro Asturiano de Madrid, y los que no lo conocen, a partir de hoy ya lo conocen como es María Escolástica, que no sabía dónde iba realmente. Dónde quería ir sí lo sabía, pero dónde estaba no lo tenía muy claro. Pues esto es el Centro Asturiano de Madrid, una casa abierta, es la casa regional más antigua de España, no solo de Asturias, sino de España. ¿De cuántas hay dispersas por el mundo? El día 2 de octubre próximo cumplirá 138 años. Es decir, que tiene un recorrido, un largo recorrido, y naturalmente, yo lo digo y lo reitero, tiene muchos años, pero no es una casa vieja. No es una casa vieja ni mucho menos. Porque naturalmente, para eso están las directivas, para actualizarlo, traerlo a la actualidad. Y es lo que se intenta. Es una casa viva, es la casa de España que más actividades programa y desarrolla al cabo del año, y eso es año tras año, y eso es un reto importante, es un reto muy importante. Y además no son actos baladíes, son actos de categoría, y una muestra es lo que vamos a tener a continuación, porque la doctora María Escolástica Macías Gómez, si lo he dicho bien, si no me corrige, que es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, hoy nos va a hablar sobre alcances y desafíos para una ciudad accesible e inclusiva. El título es precioso y estoy convencido que el acto lo va a ser más todavía. Y como quien sabe más que yo está a mi izquierda, que es el que copreside con nuestro presidente, el que está en Brasil, el que está un poco lejitos, hoy te toca presidirlo a ti solo, es el profesor don Antonio Sáenz Crespo, que es el que nos va a poner al día de la conferenciante. Gracias por estar y tienes la palabra. Bueno, pues es un placer que el Día del Padre, aunque celebremos esta festividad, ya en los Josés y las Josefas, celebremos esta festividad con Escolástica Macías, con esta interesante propuesta que nos hace sobre promoción de la salud. La doctora Escolástica Macías Gómez es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Antes era así, Filosofía, la sección de Ciencias de la Educación. Docente e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Directora de un grupo de investigación de innovación en la selección, formación y práctica de docentes investigadores. Cuando el esfuerzo que está haciendo precisamente la Comunidad de Madrid es en invertir en el tema de investigación y desarrollo. De ahí que deseamos al grupo de investigación que diriges los mayores éxitos. Este grupo que dirige es un grupo multidisciplinar que lo integran profesores de diferentes especialidades, titulaciones y universidades nacionales e internacionales. Es un placer para nosotros, para la Casa del Centro Asturiano y para la Sociedad Española Iberoamericana de Medicina
escolar y universitaria, tener hoy aquí a nuestra compañera escolástica Macías Gómez. Tiene la palabra. Muchas gracias. Y nosotros te abandonamos. Es que para De acuerdo. lo bajamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Quería en primer lugar agradecer al doctor Valentín Otero la amabilidad de darme la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes y, como no, a todos los que estaban presentes que me digan poder charlar, y más que una conferencia, pues espero que sea como un conversatorio, como dicen los hispanos, ¿no? Que pongáis una serie de ideas y que pueda haber un coloquio, si les parece bien. Bueno, pues sin más preámbulo, comienzo. El tema que nos ocupa va a ser el alcance y desafíos de una sociedad inclusiva y accesible. Y la exposición la voy a organizar en 3 apartados básicos. Uno es unas aclaraciones sobre el concepto de inclusión y de accesibilidad, para que tengamos unos referentes comunes a la hora del desarrollo de la exposición. Algunas barreras y buenas prácticas que tenemos hoy día en nuestra ciudad, y luego unos alcances y desafíos que acabaré concluyendo desde mi punto de vista cuáles son algunos desafíos que todavía tenemos. ¿Bien? Bueno, pues por inclusión, vamos a ver si... por inclusión, ustedes ya conocen y comparten conmigo posiblemente que es una actitud personal y también son acciones y contribuciones que se dirige a que todas las personas que viven en una comunidad, que en una sociedad, puedan participar y beneficiarse de todos los servicios en equidad. No en igualdad, en equidad. Esto es muy importante. El concepto de equidad surge en los principios del siglo XX en España, fundamentalmente cuando empezamos, y en educación, de donde yo provengo, a trabajar más el concepto de inclusión, surge como un rechazo a los conceptos de exclusión, de asimilación, de segregación, y porque también vemos que es incompleto el concepto de integración que participábamos nosotros en el sistema educativo cuando teníamos algún alumno con necesidades educativas especiales, o cuando venía algún alumno de fuera de España que no compartía el mismo idioma y demás. Teníamos un sistema que era integrativo, que lo metíamos dentro de la clase, lo teníamos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro barrio, de nuestras comunidades, pero como unas minorías pequeñitas dentro de una gran mayoría. En el sistema educativo en concreto vemos que eso es insuficiente, porque las personas no se implican, no se integran de verdad. O sea, siguen haciendo sus guetos dentro de las propias comunidades. Y entonces empieza a surgir los movimientos europeos, la UNESCO y otros movimientos, como ahora veremos, surgen unos movimientos sobre todo de conciencia social, de que estamos haciendo mal, porque ya hoy día no tenemos unas sociedades que sean unifamiliares, o que no vivimos en unas sociedades tan tradicionales como hace unos años, sino que convivimos en las sociedades, en las comunidades, convivimos con multitud de tipos de familias, desde las monoparentales, las reconstituidas, las que han tenido por reproducción asistida, las parejas sin hijos, parejas homoparentales. En definitiva, hoy día la complejidad de la composición de la población exige que se tomen medidas de carácter inclusivo para que convivamos en equidad y convivamos de manera democrática, y que todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes. Bien, en ese sentido, como comentaba anteriormente, surgen unos movimientos en el 1990 en la UNESCO con una conferencia que ha sido muy importante desde el punto de vista social, que es el Movimiento para Todos, en el que se cuestiona qué está pasando con las sociedades, que hay tantas segregaciones y hay tanto movimiento insolidario para muchos colectivos.
esta conferencia, las conclusiones de esta conferencia se vuelven a retomar en 1994, también por la UNESCO, cuando empiezan a plantearse que hay 4 tipos de colectivos muy importantes que en el mundo en general, en el mundo en sentido amplio, no se están dando una respuesta satisfactoria, como son un gran colectivo de mujeres, las personas extranjeras, cuando son extranjeras que vienen a otros países, las minorías étnicas y culturales y las personas con discapacidad. En este movimiento empiezan muchísimos países, sobre todo occidentales, a firmar los pactos y a solidarizarse, a tener compromisos que sus políticas sí que van a tener en cuenta las conclusiones de este movimiento para educación para todos, educación en sentido amplio. No solamente se refiere a la educación escolar, sino a la vida, a la formación para la vida y en la vida, a lo largo también de toda la vida de las personas. Y en concreto en nuestro país se materializa ese compromiso en el 2013 con un Real Decreto legislativo en el que se compromete España a favorecer los derechos de todas las personas con discapacidad o no, discapacidad en sentido amplio, que ahora empiezan a acuñar el término de diversidad funcional, porque dicen que discapacidad es peyorativo y demás, pero discapacidad en sentido no solamente personas con discapacidad, sino con necesidades especiales o específicas, como pueden ser las personas que vienen de otros países, los inmigrantes, o personas con enfermedad crónica no transmisible, que también tienen necesidad específica de apoyo educativo. Nosotros estamos trabajando en nuestro equipo ahora con los colectivos de niños y mayores con daño cerebral, adquirido o no, y todos ahora mismo en nuestra sociedad están muy excluidos, tanto en el sistema escolar como en el sistema de beneficios sociales. Entonces, en este contexto, planteamos que se plantea en España y en otros países, se plantea que hay diferentes medidas, 2 medidas básicas o acciones básicas para lograr esa inclusión. Y para lograr esa inclusión se entiende que hay que favorecer el acceso a los servicios y a los bienes, lo que le llamamos la accesibilidad o el diseño universal, muchos de también le llaman, pero a mí me gusta más la palabra accesibilidad porque es más nuestra, no es tan americana como el diseño universal para el general. Entonces, hay 2 tipos básicos de accesibilidad. Una es la accesibilidad cognitiva y otra es la accesibilidad física. Voy a empezar por la primera porque quizás sea la menos conocida, bueno, lo hablamos luego en el diálogo, en el debate, que lo que implica es que tiene que haber cambios para aquellas personas que por diferentes motivos, no solamente porque tenga una discapacidad cognitiva, sino porque ha tenido un traumatismo o incluso ha tenido por la edad, va teniendo unos reflejos o una capacidad de asimilación más lenta, o incluso otras personas que no han tenido acceso a la educación y que hay muchas informaciones, sobre todo de carácter administrativo, de los servicios públicos, que son muy complejas. De hecho, leer unas instrucciones de cualquier electrodoméstico, incluso cuando estamos leyendo, cuando vamos a leer un prospecto de una farmacia, de un producto farmacéutico, no es nada fácil a veces. Entonces, se plantea que debe haber unas medidas de accesibilidad cognitiva, unas medidas para que esa información sea simple, más asequible para todas las personas sin tener que depender continuamente de otras personas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y el caso se concreta también a nivel europeo, que el eslogan es el del librito, que es el lectura fácil. Hay muchas iniciativas en España, la Asociación Plena Inclusión, CEDACE, muchas asociaciones que están adaptando no solamente instrucciones de documentos oficiales, sino también están poniendo en lectura fácil informaciones de museos y de otro tipo de actividades culturales que en un principio son difíciles para comprender por un colectivo muy general, que no tiene un acceso a una cultura elevada.
Eso están, incluso libros, novelas clásicas, se están adaptando a lectura. Ahora veremos un ejemplo con nuestra Constitución. Y otras de las medidas son la actitud de la conducta de las personas hacia otras personas que no son la media, que no son las favorecidas. La actitud es fundamental para que entendamos que todos y todas tenemos los mismos derechos y los mismos deberes a lo largo de toda nuestra vida. No por ser más pequeño o ser más mayor, los derechos disminuyen, porque todos somos seres humanos con la misma necesidad de reconocimiento, la dignidad personal y de querer participar en la medida de nuestras posibilidades de los bienes y servicios de una ciudad, de nuestra comunidad. Ahora veremos aquí un ejemplo. Y luego la accesibilidad física es la eliminación de barreras arquitectónicas, que eso llevamos más tiempo en muchas de las instituciones, sobre todo los públicos, que es más conocido por los demás, pero ya verán algunos ejemplos que, sobre todo en el ámbito de la discapacidad de los niños y discapacidad motora, no tienen tantas ventajas, no tienen tantas posibilidades de vivir, de jugar en igualdad. Pongo algunos ejemplos. Entonces, para sintetizar ya, para ver si una sociedad es inclusiva y accesible, tenemos que fijarnos en las barreras que tiene, tanto cognitivas como de físicas, y las buenas prácticas que hacen. Una sociedad ideal debería conjuntar buenas prácticas desde las políticas, en principio, son las políticas de las diferentes administraciones públicas las que deberían ponerlas en práctica y garantizar esas buenas prácticas. También las actitudes de todos los ciudadanos, de ir cambiando, de ir modificando la actitud hacia las personas distintas, que todos somos muy distintos y cada vez somos más distintos, y eso es bueno, se enriquece. Y por supuesto la educación, las prácticas docentes, la formación de los profesionales de la educación, no solamente de los maestros, sino también los orientadores, los profesores que estamos en las universidades o en otras instituciones educativas, en infantil, primaria, secundaria, universidad, las escuelas técnicas, todos los que nos comprometemos en nuestra labor docente, deberemos trabajar la actitud hacia las personas en general diferentes dentro de nuestro contexto. Bueno, pues llegado a este punto sí que voy a empezar con algunos ejemplos de accesibilidad. Empezamos con la cognitiva y continuamos con la demás. Como modelos y referentes básicos de la accesibilidad cognitiva, se utiliza mucho lo que llamamos pictogramas, que son dibujos o señales muy sintetizadas, son de muy fácil localización, identificación de aquellas señales son símbolos que son muy reconocidos por cualquier persona y en cualquier lugar del mundo. Yo he puesto algunos que ya están detectados oficialmente, como las señales de metro, de autobús y demás, que se utilizan ya en muchos países, que están detectados universalmente. Otros, como el de la columna de la izquierda, también son los que nos podemos encontrar en aeropuertos o en otras entidades más universales. Y los de más de la izquierda son los que estamos utilizando nosotros más en el ámbito educativo, en el ámbito escolar y en el ámbito de la formación o de la enseñanza a las personas con dificultades de comprensión en contextos sociosanitarios, por ejemplo, y en contextos educativos. Los primeros son facilitos, que es como una habilidad o acciones básicas de la vida, que hay veces que hay personas que sí se les olvida, o tanto los niños o las personas con alguna discapacidad, con algunas personas con algún tipo de trastorno de la memoria, se le olvida, no parezca mentir algunos pasos los procesos básicos, como es lavarse las manos y el baño, demás. Y otro tipo de iconos, que son fotos, que utilizamos mucho con personas con discapacidad ya moderada o severa, o que no tienen lenguaje por distintas dificultades sobre las fotos. También hay niños o jóvenes que tienen daño cerebral y que no tienen la facilidad del lenguaje, no pueden hablar, no se pueden comunicar y ni pueden escribir, que tienen también dificultades de movilidad, y utilizamos también este tipo de pictogramas o de iconos que utilizamos.
Y miren, también los servicios públicos, yo he cogido ejemplos de la vida diaria de servicios de verdad, de servicios públicos, en los que ya se van utilizando, se van normalizando, se van integrando estos tipos de iconos, tanto en una consulta del médico, ven ustedes que hay un cardiólogo y a cualquier persona no tiene que saber leer ni no se pierde porque tiene su propio icono, la consejería también, donde están las oficinas, donde tienen que ir, incluso los archivos en otra secretaría, pues también viene dentro de los letreros de la leyenda de un edificio público, pues con su icono correspondiente para que las personas no se pierdan. Mire qué interesante el siguiente, que se está en un colegio de Useras, de aquí de Madrid, que está dirigido a los niños con trastornos del espectro autista, que no tienen comunicación, no tienen lenguaje y tienen dificultades también de comunicación. Y se le van poniendo algunas señales con algunos iconos que le van facilitando el uso del patio y el uso de los centros públicos, del servicio público de lo que es el colegio, de manera autónoma. Aquí en esta siguiente exposición tenemos señales en otras entidades, las señalizaciones que tienen las vías de colores, tanto una señal de metro, como en una de ellas, la que se ve en la calle, como en la siguiente es un pasillo que es una gran oficina de un edificio en Holanda, donde van enseñando el camino donde tienen que ir, donde se tiene que ir dirigiendo las personas que van a los diferentes espacios. Y en la señal, en el cuadrito de la tabla de la derecha, ven ustedes qué interesante, que es un panel turístico, de información turística, en la que en la primera parte aquí está en idioma braille, para los ciegos. En el siguiente está en diferentes idiomas, y aquí en otra forma de icono están con los pictogramas para las personas que tengan dificultades cognitivas o problemas del lenguaje y la comunicación, de manera que pueden utilizar, fíjense qué interesante, pues también los servicios públicos. Aquí tenemos también para accesibilidad cognitiva una serie de instrumentos, pues se llaman esto agendas, de agendas de uso, para utilizarlas, que aquí tenemos diferentes tipos de iconos, y aquí tenemos dos tipos de secuencias, y aquí diferentes también, y diferentes iconos, de manera, y aquí el reloj, de manera que la persona que se pierda la memoria, que se tenga dificultades graves para organizarse el día, los niños, yo lo he cogido esto de un colegio en el que yo he estado trabajando, pero también lo estamos utilizando para trabajar ahora en el programa que estamos diseñando, para trabajar con familias, con personas con daño cerebral que no tienen lenguaje, que tienen el lenguaje muy deteriorado y las funciones cognitivas también bastante deterioradas. Y de manera que vamos poniendo los iconos de la secuencia que va a hacer en la medida de la instrucción o del acontecimiento que quiera ir trabajando. Miren, aquí lo ponemos un poquito complicado para algunas personas que tengan todavía la capacidad de poder comprender la lectoescritura, que aquí están las palabras escritas, y aquí están los iconos, de manera que podemos ir combinando los iconos con las palabras, de la medida de la posibilidad de las personas que, para que sean autónomas, no se pierdan y sepan y anticipen y puedan participar sin tener tanta dependencia por la jornada de un día completo. Aquí las horas del día también, en cada hora le vamos poniendo el iconito de dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que realizar, y favorece mucho, pues, lo que comentaba antes, la autonomía y la independencia personal. Aquí también hay otro tipo de instrumentos que son interesantes para desarrollar desarrollar las funciones de atención, concentración, memoria y las percepciones. Y aquí un dispositivo que es más bonito, más interesante, para que aquellas personas que tienen dificultades para incluso coger el teléfono y llamar por teléfono, de manera continua, de manera permanente, se está conectando, y cuando pide ayuda
de una determinada manera, dice una determinada frase, se activa directamente la llamada a los hijos, la llamada a un centro de salud, la llamada... Este tipo de dispositivo nosotros lo estamos solicitando para que lo tengan también los chavales jóvenes con algún tipo de trastorno grave de la personalidad, para que no se lo quiten, pero claro, así no se lo ponen. Ahora mismo tienen unas pulserillas, pero esto es muy estéticamente no es para chavalines. Pero que lo estamos pidiendo para que a ver si realmente se puedan generalizar, porque la verdad es que los chavales jóvenes pues lo necesitan para poder ir al parque y jugar al baloncesto, y cuando se harten que alguien se meta con ellos, pues dicen una palabra y venga el hermano, el tío, lo que sea, y que tengan una cierta autonomía. Esto es interesante. Bueno, pues aquí, como la llamaba, continuamos con la otra parte, que es la accesibilidad cognitiva. ¿Se acuerdan ustedes que decía la metodología de lectura fácil? Que la lectura fácil es, como le comentaba, que es traducir con las palabras, las mínimas palabras y las más fáciles posible, pero sin tergiversar la realidad, ¿qué es lo que pone en un texto? En este caso, yo he cogido el título preliminar de la Constitución nuestra, de la Constitución española. Entonces, es un pantallazo que he cogido, tal como está, y en lectura fácil, lo podríamos traducir, fíjense que es fácil, que es sencillito. En vez de poner tantas palabras diciendo que España tiene tantas provincias, está con tantas comunidades autónomas y demás, pues lo pone tipo icono, pone físicamente, en las que identifican tanto nuestra bandera. No tenemos ya que explicar lo que es la bandera, con los colores de la bandera, con el icono, y el título preliminar, lo que solamente le voy diciendo, que explican que algunas ideas que impulsan las normas, por ejemplo, la libertad y la igualdad. Sobresale algunas que considera la persona que ha adaptado el texto y que ha sido testado, que son las más relevantes de nuestra Constitución. Bien, así que hay novelas, hay un montón de otro tipo de textos que son bastante interesantes, que se está trabajando mucho. En cuanto a la accesibilidad cognitiva, fíjese qué tipo de dispositivos cada vez están utilizando, cada vez más, que son las lupas, las superlupas. Miren aquí cómo proyecta lo que está leyendo en el texto, en qué amplitud se va proyectando la letra. De manera que a una persona de manera autónoma puede ir moviendo su libro y puede leer el texto, aquí. Otro de los dispositivos también interesantes que están poniéndose también ya a la venta, no son todavía generalizados, pero sí que existen, y es unas gafas para personas ciegas para ir al cine, para que le vayan contando la película. Entonces, cuando se tiene resto de visión, se ven algunos episodios de la visión, y cuando no tienen resto de visión, y amplificados, y cuando tienen resto de visión, le van contando a la persona ciega pues, todo el relato de la película al mismo ritmo de las imágenes. Y la persona puede ponerlo en el idioma que considere oportuno, y más lento, más rápido, como quiera. Aquí otros teclados que son interesantes de ver, que ya se están utilizando, para ayudar a las personas que tienen también dificultades motrices. Muchas veces estas son las motrices, porque hay veces que cuando la persona tiene dificultad de coordinación motriz, cuando está escribiendo al ordenador se le va las teclas, se le va moviendo la tecla, y es muy frustrante querer poner un mensaje a alguien y que no te sale. Entonces ya ven ustedes que hay unos dispositivos circulares en los que te ayuda a pulsar la tecla que uno quiere. Aquí tenemos otro pulsador, otro teclado, en el que se escribe en braille, pero puede aparecer en la pantalla como uno quiera.
o en tinta, como lo hablamos, como lo decimos nosotros, o en sistema braille. Y lo puedo traducir simultáneamente cuando quiera en la impresión. Cuando lo quiere imprimir, lo puede hacer como quiera también. La persona lo puede ver y lo puede mandar, le puede dar la instrucción de que lo mande, que lo imprima, o incluso el correo electrónico, que lo convierta en el idioma que quiere, en tinta o... Aquí tenemos el contraste y aquí tenemos un teclado para personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, que son menos teclados, son menos complicados, simplemente son las letras del alfabeto, algunas están en colores, algunas las vocales están en colores, las consonantes están en otro color y los símbolos básicos también lo tienen en otro color, de manera que facilita a personas con tanto chavales como mayores, como a todas las personas que tengan dificultades para centrarse, dificultades de memoria, dificultades de localización, poder utilizar y manejarse y mandar un correo o hacer utilizar el utensilio del ordenador también de la manera que quiera, lo puedo utilizar sin tener que tener una persona al lado. Fíjense también de visual que interesante aquí, que es otro dispositivo que todavía se ha puesto, que a la persona que tiene un poquito de resto visual, lo que le genera dentro de su... Aquí yo veo que hay profesores que son personas que son médicos, que tendrán conocimiento mayor, lo que hacen es que le simula como una especie de sombra, de claroscuro, para que le ayude a algunas señales que son más peligrosas. Aquí se ve como una mancha, mire qué interesante, cuando la persona tiene puesto la luz y no se tropieza ya tanto. No tiene que utilizar el bastón si no quiere. Puede utilizar en algunos contextos estos claroscuros de sombra que se puedan manejar de manera más independiente. También estamos últimamente, qué incómodos esto, se están cada vez más los museos, está teniendo piezas reproducidas en relieve para que las personas con discapacidad visual puedan tocarla y puedan tener una idea un poquito más completa de lo que están viendo. Y por supuesto tenemos aquí este teclado, este teléfono que es para hablar, para mandar mensajes, para oír, con lenguaje de signos, con lenguaje de texto, y este lo subvenciona, por ahora lo está subvencionando el Inserso. Cuando se solicita, porque supongo que mal y tarde, pero por lo menos sí que está en el listado de todo lo que he visto anteriormente, de los que sí que está en el catálogo del Inserso. De manera que la persona pulsa una tecla y puede incluso grabar el mensaje de voz, se ve, no es como el FaceTime que se tiene que conectar y demás. Este aparato es mucho más sencillo, con lo cual permite una comunicación más directa y más fácil a personas que tienen este tipo de discapacidad. Pues pasamos a cómo la sociedad inclusiva, accesibilidad auditiva. Mire, está ahora probándose este tipo de aparato electrónico que traduce de manera simultánea, puede traducir a 5 idiomas. Entonces ya no solamente es para personas con discapacidad, sino cualquiera de nosotros que vayamos a viajar o que queramos hablar o tengamos algún amigo, algún hijo, o alguna hora que tenemos tantas personas también, que tenemos en España mucha gente que tiene, claro, están niños de otros países, que tiene que aprender con tanta dificultad. Yo tengo un amigo que tiene unos niños rusos y tiene un aparato de esto porque ha estado un día a comprarlo y dice que es una gozada, porque es que él aprende 4 palabras, pero los niños están muy avanzados. Y bueno, pues eso es interesante, que nos da también seguridad para poder comunicar y tener una movilidad interesante. En muchos cines, muchos no, en algunos cines, más sí que tenemos algunos, sí que tienen cada vez la traducción simultánea, ponen un iconito simultáneo de la traducción para personas sordas. Hay incluso obras de teatro que son solo para personas sordas, con señal de signos. Y tenemos también unas gafas también interesantes, porque le van traduciendo a la persona le van a las personas que va teniendo dificultades auditivas, le va poniendo en conocimiento también de alguna señal que tiene algún resto de lenguaje, con lo que tiene implante coclear y demás, pues le facilita la comprensión de lo que se va comentando, lo que van hablando los hablantes. Aquí una serie de la siguiente diapositiva, solamente he puesto algunos ejemplos
las casas accesibles, que ya cada vez, incluso en la Comunidad de Madrid, hay una plataforma para que pidamos los usuarios que digamos que es lo que queremos, que muchas veces la dedica a los espacios libres, pues ahora es interesante que sean a los espacios también interiores. Fíjense qué interesante, porque con este dispositivo no solamente una persona con silla de ruedas puede llegar, sino que lo puede desplazar, el mueble se puede desplazar, no tiene que hacer tanto esfuerzo. Este también es muy interesante, aunque es para todas las personas que tienen en algún lugar la movilidad reducida. Y miren que también cómo paulatinamente tienen los ayuntamientos, las comunidades, que ir propiciando y solucionando pues estas ayudas técnicas que son importantes para todos. El Ayuntamiento de Málaga, que está propiciando mucho lo que es la movilidad para personas con alguna discapacidad, tiene en las playas una serie de tipos de bastones, incluso tienen de uso abierto este tipo de banqueta o de motorillo para que se puedan desplazar por la playa personas que tienen una movilidad reducida y no tienen por qué estar con silla de ruedas, que eso es incomodísimo en una playa. Miren también que esto tampoco lo tenemos todavía en todas las ciudades españolas, pero que las marquesinas de los autobuses tengan la suficiente elevación para que no tenga una persona que vaya con una movilidad reducida, aquí ya tenemos un carrito o cualquier otro tipo de movilidad, no tenga que hacer el esfuerzo tan inhumano que supone lo que hemos tenido que llevar a personas con ese tipo de movilidad. Es imposible, no se puede porque pesamos, son los pesos tan muertos que pesan muchísimo. Y miren aquí en el acceso al sitio público, al teatro, también para que puedan acceder las personas con silla de ruedas. Silla de ruedas que en principio, por ejemplo, nuestro Museo del Prado ya facilita en silla de ruedas para las personas, pero obviamente tienen que ir en ascensores, no, el espacio no está previsto para que uno se pueda desplazar a todos los sitios. Esto ya cada vez es más, en otros países cada vez se están viendo más. Aquí le he puesto un ejemplo, no me podía aguantar, de las clases de inclusión en educación. Fíjense qué amables son las clases. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando empezaron a estudiar, cuando estaban, por lo menos en mis clases, yo cuando empecé a estudiar en el colegio eran de madera, que nos veíamos la nuca. Pero fíjense qué interesante y cómo tiene, qué bonito, qué colorido y que no discrimina a nadie. Cada uno puede estar en un espacio agradable para ir trabajando y al ritmo que los alumnos quieran. Este tipo de mobiliario y de espacios abiertos favorecen ya desde pequeñito que la actitud hacia el niño distinto, al que no se puede mover bien, al que no entiende bien, al que tiene dificultades de comunicarse con otro porque tiene otro idioma, al tener esta movilidad y estos espacios tan abiertos y tantas posibilidades de trabajo, disminuyen, con lo cual también disminuye la actitud implícita de decir es que este niño no puede, es que fulanito no podía, porque todos pueden, porque el acceso se tiene mucho más fácil y más agradable. Y aquí es lo que les decía yo de los niños de la movilidad, que antes en la accesibilidad física, que decíamos que en muchos sitios para los mayores era algo ya más generalizado, pero estos niños no. Fíjense que en pocos parques vamos a ver un columpio en el que pueda un niño con silla de ruedas montar su silla de ruedas, o unos toboganes, unos espacios de juego en los que también puede ir el niño con silla de ruedas. Mira qué interesante, aquí hay distinto, incluso aquí un niño que tiene tetraplegia, como tiene un espacio para que esté junto con otro niño con desarrollo típico, que no son segregados, están juntos. El niño con desarrollo típico con el niño con la tetraplegia. Madre lo pone ahí y aquí igual, con lo que le gusta a los niños darse la vuelta a esto que se marean tanto. En los utensilios de los parques, que un niño con silla de ruedas pueda también participar en estos juegos que son tan agradables para todos. Bueno, pues he puesto un ejemplo de este tipo de accesibilidades de la ciudad y ahora paso a continuación a lo que son
dos desafíos para una sociedad inclusiva desde mi punto de vista. Los fundamentos de estos desafíos en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades adaptada para personas mayores, pero vamos a poner de personas mayores, pero como verán ustedes, para cualquier persona, no solamente las personas mayores, aunque la Red Mundial va dirigida a personas mayores. En el 2018 la Organización Mundial de la Salud, que es la que promueve esta red, hace un estudio en el que ve que entiende que participan en esta valga la redundancia, una serie de miembros en la que España tiene el segundo con más miembros después de Estados Unidos. En Estados Unidos participan 205 miembros dentro de esta Red Mundial de Ciudades y Comunidades Adaptadas y España con 137, es decir que dentro ya ven ustedes que hay otro número de ciudades que participen muchísimo menos población, porque nuestra población cada vez se va madurando más. Yo no estoy envejeciendo, yo digo madurando más, cada vez somos personas que tenemos una esperanza de vida y de calidad de esperanza de vida mayor y la sociedad, la comunidad accesible tiene que responder a pues, estas necesidades, como hace unos años era al mundo de la gente joven. Y hay tres programas interesantes dentro de esta red de ciudades accesibles que yo he resaltado porque me parecían bastante factibles de llevar a cabo y bastante interesantes. Uno son espacios para las personas con demencia y sus cuidadores. Hay varias ciudades, entre ellas yo he cogido esta de Australia porque me parecía más interesante, lleva más tiempo, en el que durante unas horas del día hay un espacio que lo dedican, no todo el día, vamos, durante todo el día, pero hay un espacio específico dedicado a las personas con algún tipo de demencia, tipo Alzheimer, con alguna discapacidad también, y a sus cuidadores. A partir de que los niños no tienen edad escolar, a partir de los 20 años, 22, 24 años, cada vez va haciendo más problemas de que son gente joven y no quieren estar en los centros ocupacionales, son gente mayor y a veces que quieren tener unos espacios públicos también y no están los espacios públicos acomodados para que personas con algún tipo de dificultades de comunicación se puedan integrar. Y aquí, pues bueno, una manera no solamente de convivencia, sino también de participar en algo agradable como es tomar un café, un chocolate o lo que cada uno lo que pueda y comunicarse en un entorno pues cercano, con familia cercana. El mantenerse en forma, que eso sí que se va teniendo muchos programas, pero todavía son insuficientes, para favorecer que todas las personas tengan el acceso, la posibilidad de poder ir a hacer unas actividades físicas y de salud, de alimentación y salud en condiciones de vida, que es otro programa que también es interesante, que yo creo que se debería fomentar mucho más. Y otro programa que es muy interesante, que no es del estilo de voluntariado, sino que es un programa generado para tender puentes entre generaciones, que es muy interesante, que lo que están fomentando en algunos países, ya en el Reino Unido hay varios, que es que establecen e instauran guarderías, colegios infantil y primaria de las primeras edades, del mismo edificio que centros de personas mayores, centros de convivencia de las personas mayores. Hay veces que son residencias y otras veces no, otras veces son centros culturales de personas mayores. Y no se puede imaginar qué interesante la cantidad de actividades que pueden generar entre los niños. Yo he escogido solamente este que están dibujando, pero es muy rico, es muy gratificante, es muy útil. Y la verdad es que es un tema que podríamos tomar ejemplo, porque es bastante beneficioso para todos. Yo cuando era orientadora, hará unos 15 años, sí que venía a mi centro, aquí de Madrid, en el centro yo estaba dando clases, era orientadora y dando clases en un centro de San Blas, y venía una asociación de profesores, antiguos, personas mayores, profesionales mayores, para hablarle a los alumnos de lo que era su carrera profesional, su vocación. Entonces yo me acuerdo que los más jóvenes tenía 89 años, 90, decía, tú las chicas, y no se pueden imaginar
cómo conectaban con los chavales de San Blas de segundo, tercero y cuarto de la ESO. Era interesantísimo porque yo decía, no le vamos a hacer caso, se vamos a poner a hablar, y uno decía, pues yo iba con medicina, iba en bicicleta y me caí en la bicicleta, y la otra contaba cada uno lo que es su profesión, lo que era su profesión, lo que le había costado, cómo le gustaba, por qué lo dejó, qué es lo que hacía, vamos, su experiencia. Y los chavales de San Blas que estudiaban, que en la universidad solamente estudiaban uno o dos, un interés, y luego le preguntaba, bueno, ¿y qué tenía que hacer para estudiar? Y entonces no tenía una habitación para estudiar, y entonces le preguntaba un montón de cosas interesantísimas que conectaban fenomenal con las personas mayores. Es decir, que eso no lo fomentamos, pero que debería haber programas que facilitaran este tipo de convivencia intergeneracional, porque nos beneficia a todos, a los jóvenes por su inexperiencia y a los mayores por nuestra vivencia y por nuestra experiencia. Y luego también planteo aquí, ya como última propuesta, planteo lo que es un tipo de iniciativa que se llama viviendas colaborativas o co-living o housing, que cada vez hay más en España, que consiste en una serie de viviendas o de apartamentos integrados, que hay algunas partes que son comunes, se comparten de manera común, y otras partes, y los apartamentos son individuales. Son de carácter, la titularidad es cooperativa, de manera que se puede adquirir, se puede transferir a amigos o a hijos lo que es el uso, pero la propiedad forma parte de la cooperativa que la integra. Bien interesante, las hay de personas. Esta iniciativa surgió en Dinamarca con gente joven, con chavales jóvenes que se querían independizar, pero ha sido extrapolada para personas ya de un poco de edad más avanzada, que no queremos vivir solo, pero tampoco queremos vivir con hijos, ni tampoco queremos estar en residencia. En definitiva, que nos agrada más estar con gente afín y tener independencia, pero también tener algunos servicios dentro de nuestra vivienda, como pues un fisioterapeuta, o un logopeda, o un médico, una enfermera, otro tipo de auxiliares, de monitor de tiempo libre, y lo tenemos cerquita y cada uno puede acceder a que quiere. Cuando uno no quiere participar en esos programas, pues no lo paga y se. Aquí me he puesto algunas viviendas unipersonales, ya bueno, o de dos personas, o de parejas, o de personas unipersonales, que está un poquito, esta de Málaga, que era un piso adaptado, un bloque adaptado. Ya ven ustedes que ha sido a ver si como en otros países son mucho más cucosos, más agradables los espacios, las casas unipersonales. En España esto es de la escoria. En España somos más sobrios y son menos atractivos, pero bueno, eso tiene nada que ver. Aquí miren, también es un bloque. Aquí en Andrés Mellado, lo que pasa es que en Andrés Mellado hay una, precisamente la calle de Mellado, que es un edificio totalmente que pasa por desapercibido. Aquí tenemos, por la que ven que son bastante independientes. Y a modo de conclusión, y continuando con las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, pues propongo también dos alternativas que deberíamos seguir, o dos desafíos que todavía, desde mi punto de vista, no están básicamente o claramente consolidados. Uno es combatir la gerontofobia, que muchas veces y en muchas ciudades, en muchos países y muchas personas tienen, que a medida que una persona va avanzando en la edad, pues empiezan a pensar que no servimos tanto, o que servimos menos, o que no tienen que utilizar de alguna manera, pero utilizar porque no tenemos esa capacidad de decisión, de vivir, de ilusionarse, y eso es nada más y nada menos que la gerontofobia. Porque con tantas dificultades para vivir de manera autónoma puede tener una persona joven con algún tipo de trastorno o de problema, como una persona mayor o una persona mediana edad. Es decir, que la autonomía, las ganas de vivir, la capacidad de disfrutar
del uso y disfrute de cualquier bien, de cualquier servicio, de nuestra persona y de nuestra compañía que queramos, eso no acaba nunca, acaba cuando nos morimos, cada uno de nuestras posibilidades. Y hay unas iniciativas muy interesantes, yo traigo aquí la de Guadalajara de México, la que personas mayores se les reconoce y bueno, lo tienen a su manera, porque ustedes saben que México le da mucha importancia a todo lo que es la pintura y la significación, ¿no? Pero bueno, nosotros lo podemos adaptar a nuestra manera y en otras otras, pero lo importante es que a ellos les va muy bien porque van fomentando tanto en los servicios públicos y en muchas entidades sociales, van explicando la importancia que tiene para una colectividad ser mayor, que tiene muchas ventajas y tiene muchos inconvenientes, pero la importancia es dar valor a lo que es la madurez. Y otro de los compromisos que me parece otro desafío, y con esto acabo, son las iniciativas que están ahora poniéndose en marcha en Estados Unidos y en otros países, pero yo traigo aquí la de Estados Unidos, que son unos foros públicos en los que cualquier candidato a un puesto político, sea local o sea menos local, pueda escuchar o participar y ver qué iniciativas todas las personas, que no solamente participan, son foros abiertos, presentan sus ideas para propiciar modos e iniciativas para que se envejezca con salud, con bienestar y con inclusión dentro de las sociedades. Y parece ser que esta de Portland es bastante interesante porque están generando muchas iniciativas, entre ellas las escuelas estas mixtas de diferentes generaciones. Se están planteando también ahora que los apoyos escolares, que haya de alguna manera en los centros de secundaria, que también puede haber este tipo de intercambio como complementario en las actividades escolares, incluso en las actividades de tiempo libre, en los espacios de recreo, alguna actividad o incluso fuera de recreo, pues que haya talleres, que sean talleres compartidos intergeneracionalmente, que no es niños con mayores o jóvenes con mayores, sino personas de distintas edades. Solamente lo que nos une es un punto común, un hito común. Entonces estas iniciativas de carácter político me parecen muy interesantes, que no solamente no quieren recoger ideas de los ciudadanos de carácter económico, sino también de carácter de cómo podemos convivir mejor, vivir mejor y disfrutar todos de todas las generaciones de manera más inclusiva y más accesible. Pues con esto concluyo. Muchas gracias. Pues ustedes, estoy a su disposición si quieren que comentemos algo. Bueno, muy ilustrativa la conferencia. Da gusto. Cuando sale uno de aquí sabiendo algo más, va uno contento para casa. ¿Alguna pregunta al respecto? Hombre, me gustaría hablar de los niños adoptados. Conozco muchos matrimonios que son un desastre. De los niños adoptados. El problema de los niños adoptados es que no hay un programa de continuidad, primero que no hay un programa de formación continua de adaptación para los padres. Entonces, claro, los niños vienen de un entorno muy diferente y en España se favorece mucho la adopción de niños extranjeros. Es más fácil adoptar niños de fuera de España que nuestros niños propios. Nuestra legislación es muy enrevesada y muy larga, y aunque tenemos muchos niños, pero son otras medidas las que promueve mucho más en España lo que es la patria potestad, siempre se va a quedar padre, lo que es la tutela, y los españoles queremos que sean nuestros hijos, no queremos que en algún momento se vayan. Por lo menos la experiencia que yo he tenido como orientadora con muchas
familias que quieren tener hijos y dicen, ¿por qué no coge un niño español? Sí, pero es que el niño español en cualquier momento se puede ir con su madre y tiene derecho a su madre, a ver su madre, su padre y tal, y eso no quiere. Y entonces se favorece mucho más la adopción al niño extranjero. El problema que existe es el que yo, desde mi punto de vista, es que yo le indico, que mientras que se inicia el proceso hasta que se tiene al niño los primeros meses sí que se hace un seguimiento, pero luego no hay un servicio sistemático en el que los padres adoptivos puedan recurrir para que le ayude a poner límites, a entender al niño, a que haya una convivencia, no aseguran esa convivencia. Están como muy abandonados, tanto los niños como los papás. Sobre todo los papás, porque los niños se adaptan mucho mejor que las personas mayores. Entonces, pero los niños se adaptan muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que necesitan los padres, desde mi punto de vista, lo que son los papás los que necesitan más el apoyo, porque están en los centros escolares, ustedes ven, de los centros escolares, como los niños adoptados, como tenemos aquí las normas muy rígidas, pues saben que esto hay que hacer esto, hay que hacerlo esto, ¿no? Esto sí, esto no. Y cuando vienen los papás, te dicen, pero en mi casa esto no lo hace, en mi casa no lo... Los padres somos como más abiertos, más flexibles, y nos da como miedo, quizás, pues sí, es humano, de decir, si no conozco al niño, no conozco, a ver si el vínculo no lo va a establecer bien, y lo que se necesitan son apoyos sistemáticos para una escuela de padres. Yo ahora me estaba refiriendo ya a niños que ya están aquí, reconocidos por sus padres, pero que luego se niegan a ir al colegio, otros que pegan a la madre, otros que se van de golpes. Tenemos de todo. Yo tengo un vecino arriba, el hombre cogió 2, de estos que son católicos. El tío está en el colegio de La Paloma y él quiere que los chicos aprendan para que cojan un oficio. Ni eso. Que no. Y rebeldes y que no. Pero eso pasa igual con los autóctonos, ¿eh? El problema, yo que he sido orientadora en muchos colegios, esos tipos de desgracia, el tipo de rebeldía y de incluso a veces agresión, también ocurre en los autóctonos. Cuando se hace fuera se tiene más dificultades dependiendo de la edad de que se ha adoptado. No es lo mismo adoptar a un niño chiquitito que adoptar a un niño con 11 años. Porque claro, ya las normas y los principios morales, los principios éticos, el niño ya los tiene hechos. Entonces, pues, también es establecer el vínculo. Y hay veces que también los papás, con todo mi respeto, quieren que los hijos hagan o estudien lo que ellos quieren. Y también hay que respetar tanto a los hijos. Y hay veces que muchas veces, cuando se escucha de manera comprensiva pero exigente, porque como dice, hay una directiva europea también, que es la de los padres, que es un deber de los padres poner norma y límite. No es un derecho, es un deber. Y el que no lo haga, yo cuando venían algunos papás que no ponían, yo decía, mire, que yo, como usted no ponga límite, hago un parque de servicios sociales, porque está usted teniendo maltrato al niño. A un niño necesita límite y necesita pautas. Entonces, usted no se lo pone, usted no está cumpliendo con su labor de parental. Y bueno, y entonces eso muchas veces también es cierto que los padres tienen que, cuando van creciendo, ¿qué les voy a contar yo a ustedes? Que seguro que también tienen hijos, que ser padre es muy difícil, no nos preparan a nadie para ser padres. Y si encima cogemos a los niños ya mayores, pues todavía es un poquito más difícil. Pero que sí, pero hay servicios en los ayuntamientos, en los colegios. Yo creo que le planteo, claro, eso también los padres lo mismo no se querrán, pero en todos los centros de la Comunidad de Madrid tenemos los equipos de orientación o los departamentos de orientación, y en todos los juntas municipales de distrito hay un instituto de formación para la familia. Mire, yo le voy a decir eso es lo que usted decía. En un instituto que yo trabajaba en Hortaleza, una madre y un padre autóctonos, vamos, como decía, son autóctonos, son de aquí, y un chaval, pues, me pegaba a todo el mundo, agredía, incluso a la madre y al padre, a veces que también agredía porque lo permitían, y los padres le pegaban o le agredían y eran muy contradictorios. Y entonces rompió un lavabo y entonces querían expulsarlo,
Y hablamos con los padres y le dije que en su casa no eran normas contradictorias. Los padres no, era más cómodo no establecer y ser coherente, y que el castigo del chaval no era la expulsión 3 días, era una semana los padres ahí a una escuela de padres del ayuntamiento, para que le enseñara a poner norma a un chaval de 15 años. Por si con 15 años no era capaz de poner una norma, pues fíjense cuando tuviera 18, o 19 o 20. Entonces, al principio lo tomaron muy mal, como ustedes comprenderán, porque yo estaba encantado de que el chaval los expulsaran 3 días del colegio, porque ellos se desentendían, se iban y demás. Pero, porque si no, doy parte de servicios sociales o a la gente tutora, al policía, de que usted tiene una negligencia y el instituto de menor y familia, usted tiene que saber poner una norma. Si no sabe, pídanos ayuda. Ahora, claro, es muy pesado tener un hijo en casa, tener uno que está en casa. A una hora que si tiene que estudiar, tiene uno que estar estudiando. Y hay veces que los papás o no piden ayuda o no saben, o no, pero eso, yo creo que desde mi punto de vista y con todo mi respeto, cuando hay un menor y un mayor, la responsabilidad es del mayor. Desde buscar las ayudas es del mayor, no del menor. Cuando estamos en igualdad, somos iguales. Pero cuando hay un menor, la responsabilidad de pedir ayuda y de poner los medios, el primero que tiene que poner los medios es el mayor. Y yo he trabajado con gente, con niños en bandas y muy conflictivos. Pero somos los mayores, somos los adultos los que tenemos que buscar ayuda. Estos tipos tienen carrera, se han criado uno de ellos 8 hermanos, todos se llevan de maravilla, muy religiosos. Los chiquillos no hay manera. Que no podemos. Además, es que en la calle se pegaban, pero como dos, yo no sé, haciendo con el número, pegándose, el chico y la chica. Eso era posible. Pues sí, es posible. Sí, bueno, dicen que todas las sociedades más casadas y todas las Yo tengo 2 hijos adoptados. Vinieron muy pequeños, vinieron de Bulgaria, son preciosos, pero la adolescencia ha sido dificilísima. Y estoy segura que no tiene nada que ver con la adopción, sino que la adolescencia es una etapa de revolución neuronal que nos supera a los padres, que te rompe un montón de expectativas que tienes con sus estudios, con cómo evolucionarán y tal, y que necesitan eso espacio. Ahora, con lo que dices que tenemos que aprender, los padres, ¿qué tal? Yo he trabajado en promoción de la salud, he tenido siempre una amiga que adoro, psicóloga, que ha sido de cabecera, ¿no? Y he tenido muchísimo apoyo con todo. Y casi, ahora que estoy en un curso en Alcorcón para padres con hijos adolescentes, los míos ya tienen 20 y 19. Que no sé si les ha pasado la adolescencia a ellos o no hemos cogido el carro nosotros. Y te das cuenta que te das cuenta, no, yo soy la rebelde en ese curso, que digo que estoy harta de saber las cosas, de tener un tiempo de sentimiento de culpabilidad porque no las haces bien y te las han dicho y tal. Y entonces estoy en una etapa un poco que creo que hay que aceptar esa diversidad que tenemos todos, vengamos de donde vengamos, y también los retos pequeños del día a día. Entonces ahora, por ejemplo, con los míos, aunque no es un poco, me sirve de desahogo, ahora han decidido pues, que en vez de seguir estudiando en presencial, están a distancia, y resulta que están trabajando con un repartidor del Burger King y tal, y empiezan a tener ahí dinero, 19 y 20 años, ¿no? Y entonces estamos como más amistosa la familia, porque hace unos meses era una pelea campal. Vas a clase, faltas, no sé cuántos, el chico era la leche, Entonces, bueno, pues acaso te sirve que yo creo que el comportamiento que tengan nuestros hijos y nosotros siempre es una interacción, y después muchísimas veces pues es necesario pedir ayuda y tomar medidas porque no sabemos ni poner las normas, o porque es muy difícil en esos casos, o porque hay casos que son difíciles. Ahora cuando has hablado de trastorno cognitivo, tengo un sobrino que está en esas de esto, y entonces se marchaba de casa, se quedaba a lo mejor a dormir en un portal con 16, 17 años, y son situaciones muy complicadas para unos padres majísimos. Bueno, pues otra cosa. Son situaciones complicadas. Bueno, y para no hablar más, que yo creo que hay que buscar los recursos que haya, pero muchas veces achacamos a la adopción, a distinta cultura, a no sé qué, factores que no son tan determinantes.
factores que no son tan determinantes, que se pueden incluir perfectamente en lo que estamos. Bueno, quería decir de la conferencia que me ha encantado al principio esa especie de placas de Peyer que has puesto, en el que la inclusión es distinto que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé quintos, porque ahí estaba ya las pelotitas de colorines entremezcladas. Me gusta mucho eso también. Y también el final en esas propuestas. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Móstoles en promoción de la salud y mi concejalía es de igualdad, mayores, sanidad y mayores. Entonces lo de los foros de mayores, aunque ahora mi política seguirá y vendrán otros cuando esto, porque esta ya se va a jubilar, pero yo creo que hay alternativas de ese estilo que serían muy buenas para ir cogiendo modelos de sociedad más inclusivas. Se van cogiendo, hay foro de niños, hay tal, pero que las buenas prácticas siempre son interesantes de poderlas incluir paso a paso y ir avanzando, que te agradezco mucho tu conferencia. Muchísimas gracias. Yo sí estuve a punto de cogerme, yo no tengo hijos. Ya me cogí un poco mayor, luego estuvimos cuidando a los abuelos, 23 años, que ya cuando, pero de todas formas, siempre me dio miedo. Empieza por Ortega Cano. Seguimos con Rocío Jurado. Pero esas son familias muy raras, hombre. No te fijes en eso. Yo me acuerdo de don Manuel, que cuando estaba estudiando yo lo de salud pública, don Manuel le adoro. Otra locutora que le pasaba lo mismo. Una hija luego vino, se echaba la mano por la cabeza. Decía que el tema es si tenemos las 4 bases esas de adenina, tiamina, tiamina. Entonces que realmente sean genéticamente herencia tuya o de otros, que a nivel milimétrico nos llevamos el cantuturo. Entonces que verdaderamente incluso pueden ser más guapos, o más inteligentes, o más tal. Y sí que creo que, claro, en la persona está lo físico, está lo psicológico, está toda la evolución de todo lo que quieras y no es solo lo bonito que se ve así. Pero verdaderamente muchas veces son nuestros prejuicios los que hacen que sintamos diferentes en cosas. Sí, yo pienso que muchas veces hemos vivido con unos patrones muy rígidos. Los que vamos siendo mayores son más rígidos que los actuales, porque tenemos con una moral, nos hemos educado una moral también más rígida y teníamos menos opciones. Ahora los chavales tienen muchas opciones. Como usted hablaba de lo de estudios, pues claro, pues sí, tienen opciones de online, Ahora me estaba planteando un compañero esta mañana, está aquí otro compañero del equipo, ¿no ves? Otro compañero del equipo me estaba planteando que hiciéramos un programa para ayudar, apoyo escolar a través del teléfono, con el Twitter. A mí eso me queda un poquito como un poquito grande. Pero no digo que no, porque yo no termino de verlo, pero bueno, que yo no lo vea no quiere decir que no sea posible. Porque la gente joven, la gente más joven, ve la vida de otra manera y nosotros tenemos que tener la flexibilidad de mente para entender que lo tienen más complicado que nosotros, porque yo cuando tenía una edad, yo sabía lo que era bueno, lo que era malo, porque en casa de todas mis amigas lo bueno era bueno y lo malo era malo y eran todos iguales. Pero afortunadamente ahora no es así. Ahora todo es malo, bueno, regular, un poquito más bueno, mejor, otro peor. Los chavales jóvenes tienen otras alternativas y nosotros los mayores tenemos que entender que tenemos un mundo más rico y al tener más opciones ellos lo tienen más difícil que nosotros. Y las expectativas con los hijos yo creo que hay que tenerlas abiertas. Mientras que estén bien, por lo menos desde mi punto de vista, lo digo como orientadora, como profesora y como madre. Es decir, cuanto menos cerrado tenga la expectativa con respecto a lo que esperas de tu hijo, más contenta vas a estar cuando tenga logros, porque los logros son de él y te vas a poner contento con cualquier logro que sea, aunque no sea el que tú lo hubieras pensado nunca. Entonces, yo creo que los hijos son una maravilla, los hijos, los nietos, los gente, y la gente en general, la gente joven y la gente mayor, y lo que tenemos que tener, pues, una vida como más agradable y más inclusiva, y también lo comparto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Tino, tú notas eso porque lo tienes en casa, da la casualidad que son adoptados. Educar no es fácil, incluso con los autóctonos, con los hijos legítimos, los hijos no es fácil, pero quizá los padres
antes de ser padres tenemos que pasar por un máster y aprender a ser padres, porque yo creo que la mayoría no sabemos educar. Yo he oído hasta madres decir que bueno, los hijos nos tienen que educar porque no. La obligación de unos padres es educar a los hijos, y los hijos luego educarán a los suyos, a los nietos nuestros. Pero no es un tema fácil. De todas maneras, yo, visto cómo está el salón, casi me voy tranquilo, porque se ve que no hay grandes problemas. El título de la conferencia era muy sugerente. Y se ve que somos muy pocos los que nos preocupamos por enterarnos un poquito de cómo afrontar ciertas cosas. Bueno, pues nada más. Gracias por la asistencia. Muchas gracias por esta magnífica conferencia y hasta la próxima ocasión. Gracias.